Vamos a dar comienzo a la presentación. Mi nombre es Nicolás Riveros, ¿sí? Soy Sales Manager de Western Digital y Sandys para Argentina y Uruguay. Bienvenidos a esta webinar que hacemos con Security One una vez más. La verdad que siempre es un placer participar de estos encuentros, aunque sea de forma virtual. Y obviamente contando con toda la experiencia de Security One que se ha convertido en un partner muy importante y estratégico a nivel Argentina y en la región para poder desarrollar todo lo que es el segmento de videovigilancia, ¿sí? Vamos a dar comienzo un poquito y les voy a dar, a ver, para que tengan en la cabeza de que lo que vamos a hablar no es solamente de videovigilancia, sino de video inteligente, o Smart Video, que es a lo que nosotros hoy apuntamos con la compañía para poder desarrollar todo un universo de en torno a la obtención, la captura de imágenes, el análisis y todo lo que eso conlleva hacia la vida cotidiana en estos tiempos, ¿sí? Pensemos un segundo cuáles son los destinatarios a los que nosotros estamos enfocados cuando hablamos de Smart Video, ¿no? O sea, hoy hablamos de que el uso que se le da a todos los desarrollos que hay en torno a la videovigilancia va desde la salud, desde las flotas de transporte, desde las ciudades inteligentes, obviamente del control y gestión de multitudes, ¿sí? Y hoy ya está muy fuerte, muy arraigado en las fábricas inteligentes. O sea, es poder aumentar la capacidad y la efectividad de la automatización de procesos industriales, ¿no? Entonces, dicho esto, miremos un poquito cómo fue creciendo la videovigilancia a lo largo en el mundo, ¿no? Y esto les diría que ya es una foto desactualizada, porque la verdad es que en la pandemia esto ha crecido exponencialmente, pero aún así hablamos de que en 2019 se instalaron más de 120 millones de cámaras en red, de que estamos hablando de 37 exabytes de datos generados, ¿sí? Todos los días, en lo cual también requieren de almacenamiento confiable. Por lo tanto, todas esas imágenes que se generan van hacia unidades de almacenamiento que tienen que dar respuesta y garantía de que va a estar bien resguardada esa información. El mercado, estamos hablando de más de 2 billones de dólares, ¿sí? Que se estiman para 2020. 11.5 billones de dólares son los ingresos del mercado mundial de cámaras generados en 2019, nada más y nada menos, ¿sí? Y hablamos de que el crecimiento en 2019 fue de 27% de datos almacenados. Hoy la verdad es que me atrevo a decir de que ese porcentaje está creciendo cada vez más, porque la tecnología así lo requiere. Entonces, veamos un poquito cómo es nuestra mirada respecto de, a ver, por qué Smart Video, ¿sí? Y cómo lo segmentamos de manera tal que cada necesidad tenga su solución, ¿sí? En primer lugar, la demanda es cada vez más capacidad. ¿Por qué? Porque cada vez más se genera contenido nuevo, ¿sí? Y contenido cada vez más grande por la calidad de las imágenes que se van generando, ¿sí? Hablamos de que el contenido se genera desde una cámara y la punta, desde donde viaja ese contenido hasta donde se almacena y es utilizado, puede pasar desde la cámara hasta un centro de datos, ¿sí? O sea que tenemos en el medio varios puntos en donde el contenido se va utilizando de distintas formas. Entonces nosotros lo llamamos desde el comienzo hasta el centro de datos, de Edge Core, ¿sí? Hablamos de que cada vez hay más integradores, ¿sí? Que están poniendo muchísimo esfuerzo por instalar y desarrollar este mercado
que está en permanente crecimiento, ¿sí? Hay más de 50 proveedores también que se focalizan en desarrollar este tipo de segmentos, ¿sí? Y obviamente puesto en valor el conocimiento que nosotros hemos adquirido a lo largo de toda la trayectoria de Western Digital para poder generar dispositivos de confianza que permitan guardar nuestros datos de forma que digamos, sentirnos seguros de que no vamos a perder nuestra información, ¿sí? Bien, vamos a desarrollar un poquito el concepto de Edge to Core. Hablamos de un punto final que es el que nosotros consideramos que es la cámara. En realidad sería no el punto final, sería el comienzo de todo, donde la imagen es captada, ¿sí? En donde esa imagen puede ser captada por un dispositivo inteligente que puede detectar y rastrear, ¿sí? Pero que es el ojo, ¿sí? Que está mirando qué es lo que sucede en ese punto importante al cual nosotros necesitamos saber qué sucede. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Detectar y rastrear, lo que nos permite hacer toma de decisiones rápidas, ¿sí? El contenido viaja hacia lo que nosotros llamamos la puerta de enlace perimetral, que esto puede ser un NVR o un DVR, ¿no? Que es donde nosotros vemos con múltiples pantallas qué es lo que sucede con cada una de nuestras cámaras. En este caso, lo que a nosotros nos permite esto es poder extraer y agregarle datos, por ejemplo, fechas, por ejemplo, el lugar, poder asociar una información específica a esa imagen capturada, y lo que nos va a permitir después en el análisis es poder tomar decisiones inteligentemente. ¿Ok? Y después ya pasamos a un nivel muy superior, que es un centro de datos, que es un centro principal de datos, ya que es la información analizada a través de servidores, en donde la intención es poder tomar decisiones de forma eficiente. Entonces, todo esto hace un circuito de video inteligente. Ahora, cuando nosotros pasamos a ver cada uno de los dispositivos, ¿sí? En cada uno de los casos se nos presentan no dificultades, sino necesidades que van de la mano del almacenamiento. Acá en esto no solo tenemos la necesidad de tener un producto como una cámara o un NVR o un DVR para poder que sea eficiente, que tenga las prestaciones que uno necesita, sino también tenemos que contar con el almacenamiento necesario para poder capturar y poder almacenar lo que nosotros estamos registrando. En el caso de las cámaras, hemos desarrollado una tarjeta de memoria, ¿sí? Una tarjeta que es específica para cámaras que están, de videovigilancia que están expuestas a distintas condiciones climáticas, una tarjeta de memoria que es realmente de prestaciones muy elevadas, ¿sí? Y de las cuales nosotros tenemos la convicción de que es un producto realmente bueno y probado, ¿sí? Después pasamos a lo que es los discos mecánicos, digamos, seguimos siempre hablando de Purple, ¿sí? En donde está apuntado a poder tener mucha capacidad para poder garantizar el guardado de las imágenes, pero aparte un disco hecho pensado en la resistencia. Hablamos de un disco que está permanentemente trabajando 24/7 sin parar, que está siendo escrito y sobrescrito permanentemente por todo el contenido que se va generando, con lo cual tiene que estar preparado para una carga de trabajo realmente muy dura, ¿sí? Entonces, ese disco es ideal para NVR y DVRs, y después las soluciones de almacenamiento para centros de datos, que ya es la línea Enterprise. Son discos específicamente diseñados para servidores y centros de datos, ¿sí? Con niveles también de alta resistencia, pero también de velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Y una mejor relación de tiempo de respuesta hacia el usuario, ¿no? Bien, ahora, nosotros hablemos un poquito de
cuáles son la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué son importantes estos momentos? Hoy hablamos de que las cámaras empiezan a ser más compactas y potentes. ¿Tá? Que sean más compactas y potentes, lo que nos facilita es a generar imágenes con mucho mayor nivel de detalle. Eso lo que nos simplifica es el hecho de poder ir al detalle, ¿sí?, de lo que estamos grabando y poder ver con mucha nitidez el contenido. Al ser chiquitas, es mucho más práctico ponerlas en cualquier lado, ¿sí? Y hoy en día tenemos ya muchas cámaras instaladas, mucho instalado con ranuras de micro SD, con lo cual también esas cámaras nos permiten poder generar almacenamiento en backup en caso de que se corte la comunicación entre la cámara y nuestro NVR o DVR, ¿sí? Cuando hablamos de que esa cámara empieza a tener mucha más independencia de la configuración manual o del uso manual, hablamos de ya inteligencia artificial aplicada directamente en las cámaras. Eso hace que, obviamente, los procesos sean superiores y que lo que esté guardando y lo que se esté generando, ¿sí?, requiera de un espacio de backup para poder seguir desarrollando para lo que fue instalado. Cuando hablamos de que la tecnología empieza a volcarse hacia el 5G, tenemos que tener en cuenta de que la conexión entre esa cámara, el NVR o el centro de datos y la comunicación entre los dispositivos pasa a ser vital. Y aparte, las conexiones empiezan a ser determinantes porque a contenidos todavía mayores, ¿sí?, necesitamos un ancho de banda mucho más grande, con lo cual la adopción del 5G nos permite ya empezar a hablar de captura de videos en 4K tranquilamente sin correr riesgo de perder conectividad. Por último, lo que les decía, la tecnología de almacenamiento ya está volcado hacia lo que es las tarjetas micro SD de alta resistencia para tomar la ventaja básicamente de que es un dispositivo que es resistente a golpes, a condiciones climáticas, etc. Y sobre eso se está avanzando muchísimo, ¿sí? Bien, vamos a ver en detalle lo que les estaba diciendo recién de las micro SD Purple, ¿sí? Un pequeño repaso. A ver, una tarjeta común, ¿sí?, una tarjeta común clase 10, ¿sí?, o clase 4, lo que nos indica es la velocidad mínima de escritura de esa tarjeta. ¿En qué momento se llega a la velocidad mínima? Básicamente se llega cuando la tarjeta está completando su capacidad, ¿sí? Lo cual, esa tarjeta nos va a permitir grabar como mínimo, ¿sí?, a la velocidad mínima de al menos 10 megabytes por segundo o 4 si fuese clase 4, ¿sí? Eso es lo que nos indica. Ese protocolo es necesario para poder grabar videos en Full HD. En Full HD, por el tamaño del fotograma y por la velocidad en la que se van generando esos fotogramas para que el video no se corte o no pierda, no se empiece a cortar, ¿sí? Es necesario que esté garantizado que al menos se pueda grabar a esa velocidad por segundo, 10 megabytes por segundo, para que no perdamos ningún tipo de fotograma en el medio de nuestro video. En el caso de las clase 3, ¿sí?, o U3, que es lo mismo, es la misma nomenclatura, hablamos de que son 30 megabytes por segundo. ¿Para qué nos sirve una memoria que nos permite grabar como mínimo a 30 megabytes por segundo? Nos permite, en cuanto la tarjeta se empieza a llenar, como mínimo, ¿sí?, se puede grabar a 30 megabytes por segundo. Y esto nos sirve para videos en 4K, que los fotogramas son realmente grandes, ¿sí?, y estamos hablando de que se acercan
a cada fotograma a completar por segundo esos 30 megabytes. Y nos permite, en nuestro video 4K, no perder ningún fotograma y no perder la calidad del video. ¿Sí? Me preguntan si es velocidad mínima o máxima. No. La clase nos indica la velocidad mínima, ¿sí?, de escritura de esa tarjeta. ¿Está? Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque es indispensable poder ponerle una tarjeta acorde a lo que nos indica nuestra cámara, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una cámara que filma en Full HD, ¿sí? Le vamos a poder poner una memoria clase 10 tranquilamente, sin riesgo de que vamos a perder fotograma o que va a bajar la calidad del video en cuanto la memoria se llene, ¿sí? Ahora, si yo le pongo una memoria clase 10 a una cámara que filma en 4K, ¿sí?, vamos a notar que al principio, ¿sí?, cuando la tarjeta esté vacía, probablemente funcione. Pero cuando ya empiece a pasar la mitad de la capacidad de la tarjeta, los videos empiezan a cortarse, o cuando la cámara empieza a generar video, se corta, procesa, busca espacio en la tarjeta y después graba. Y el video lo graba mal. O hasta a veces se puede directamente colgar la cámara, ¿sí? Esto sucede, por ejemplo, cuando ponemos una tarjeta inadecuada en una cámara GoPro o en una cámara que filma 4K, es lo que nos sucede cuando ponemos la tarjeta que no corresponde, ¿sí? Y tiene que ver con la velocidad mínima de grabación de esa tarjeta. ¿Ok? Fíjense que arriba dice capacidad máxima. Bueno, lo que dice capacidad máxima en realidad nos indica, en la tarjeta está bien explicado, o sea, dice 4 GB o 64 GB, 2 TB, etc. ¿Sí? El formato de las tarjetas puede ser de tres tipos. El formato es Secure Digital, ¿sí?, común, que como máximo, que fueron las primeras tarjetas, el máximo eran 4 GB. Cuando hablamos de SDHC o Secure Digital High Capacity, como máximo, acá hay un error, ¿sí?, acá hay un error importante que está en la presentación, dice máximo 64 GB, no, es 32 GB. Como máximo una tarjeta una tarjeta y un slot de High Capacity soporta hasta 32 GB, ¿sí? Y Extended Capacity, que es la XC, la última de las tarjetas, es de 64 GB para adelante, hasta 2 TB, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto es una cualidad básicamente del slot de la cámara o del producto que tengamos que colocarle una tarjeta de memoria. Por ejemplo, ¿sí?, si los specs del dispositivo dice con ranura de expansión de memoria hasta 32 GB, lo que nos está diciendo es que es una memoria, que ahí solamente podemos poner una memoria hasta de 32 GB, ¿sí? Si ponemos una de 64 pensando en que va a funcionar, no la va a reconocer, no va a funcionar, ¿sí? Y lo común es, uy, no me anda la memoria, o la memoria me cuelga la cámara. No, el slot no está preparado para una memoria superior de 32 GB. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque a la hora de tener, si somos integradores, tenemos que poner una tarjeta de memoria de backup para un grupo de cámaras, ¿sí? Es importante saber que nuestro dispositivo va a soportar, ¿sí?, hasta determinada capacidad dependiendo de cómo está configurado ese slot, si es HC o si es XC. ¿Ok? Cualquier duda me consultan por el chat. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las ventajas de una tarjeta microSD de Purple? ¿Sí? Una tarjeta de microSD, digamos, tiene todas las ventajas de ser un semiconductor, por lo cual esto ya está muy probado, muy, muy estudiado, se utiliza, tiene una multiplicidad de usos muy grande, lo que nos genera la visión de que este tipo de tarjetas tiene alta durabilidad y principalmente las Purple, lo que nos propone es que esté específicamente diseñada para las cámaras, ¿sí? En esto también
lo que tienen nuestras tarjetas es un monitor de estado de salud. O sea que podemos acceder mediante un software para poder ver en qué estado se encuentra esa tarjeta. Las lecturas son de 100 lecturas máximas, ¿sí? Hablamos de lectura máxima de 100 megabytes por segundo, ¿sí? Y de escritura de 60 megabytes por segundo, ¿sí? Que obviamente lo que nos permite es pensar en que podemos grabar en Full HD tranquilamente, ¿sí? Hablamos de que son resistentes, y esto es fundamental, son resistentes a grandes diferencias de temperatura, diferencias térmicas, ¿sí? Hablamos de que resisten de entre 25 y 85 grados, ¿ok? Ahora me preguntarán, ¿pero en qué momento voy a someter a una cámara a esas temperaturas? Bien, una cámara que está colocada en el exterior, pues si afuera hacen 40 o 35 grados, ¿sí? Adentro de la cámara, con la temperatura que genera la electrónica, puede llegar a valores importantes. Entonces, ¿es importante este aspecto de la memoria? Sí, muy importante. Y aparte porque está preparada para poder trabajar 24/7. O sea, que esté permanentemente trabajando. Ahora, les quiero mostrar un video explicando esto, porque por ahí veamos en qué nos beneficia tener una memoria de estas características, que puede ser un poco más cara que una memoria clase 10 común que puede venir inclusive adentro de la cámara y que ni siquiera chequeamos de qué estamos hablando, ¿sí? Yo les voy a mostrar un video y ustedes y analicemos de qué se trata tener un producto hecho con los mejores specs. Bueno, el video es bastante elocuente, es simpático, pero digamos, nos muestra realmente cuáles son las ventajas de tener un producto al cual nosotros lo colocamos y nos quedamos tranquilos de que va a funcionar por bastante más tiempo de lo que puede llegar a funcionar cualquier producto, ¿sí? En esto, bien, las ventajas de que sea micro SD y que en realidad es una ventaja que una cámara exterior pueda tener un slot de micro SD, es que obviamente tiene las mismas ventajas que cualquier otra micro SD, que es a prueba de imanes, a prueba de temperatura, pero en este caso es a prueba con un rango mayor de temperatura, ¿sí? A prueba de rayos X, a prueba de golpes, si no tenemos piezas mecánicas que puedan llegar a poner en riesgo nuestro contenido que guardamos, ¿sí? Y obviamente esa prueba de agua siempre
como no tiene alimentación propia, obviamente se nos cae, se nos moja, la secamos y la memoria sigue funcionando, ¿sí? Bien, vamos, este es el blister, ¿sí? Acá estamos, este es el packaging del producto, ¿sí? Para que lo puedan reconocer, y en caso de que ustedes se interesen, hoy le pueden hablar a todo el equipo de ventas de Security One, que realmente está muy enfocado en los productos Purple hoy en día. Creo que hoy es una oportunidad enorme, ¿sí? Entendiendo el volumen de cámaras que se están vendiendo en el mercado, con un producto que nos genere confianza a la hora de poder almacenar nuestros datos. Bien, vayamos con un producto que ya lo conocen muy bien, es un producto muy probado, muy reconocido en el mercado, ¿sí? Es un producto que es elegido por su versatilidad, ¿sí? Y porque obviamente tiene el respaldo de todos los años de experiencia que tiene Western Digital desarrollando tecnología para almacenamiento. Bien, los discos Purple, ¿sí? Tienen varias ventajas, ¿no? Y que en realidad, o sea, si lo comparamos con un producto de la misma marca, por ejemplo, un Blue, ¿sí? Que es un disco, digamos, de rendimiento normal para un uso cotidiano, para una computadora hogareña y demás, ¿sí? Empezamos a encontrar diferencias muy notables, ¿sí? En primer lugar, está preparado para ser, digamos, compatible con los DVRs básicos y los NVRs más avanzados, ¿sí? Esto lo hace, digamos, lo transforma el producto con una alta capacidad de adaptabilidad a los dispositivos que hoy están instalados en el mercado, ¿sí? La tecnología que trabaja, que tiene adentro, nos permite guardar, digamos, en 4K tranquilamente, ¿sí? O sea que no va a ser un impedimento tener un disco mecánico para poder guardar videos en 4K, y hasta, digamos, la tecnología lo que nos permitió fue optimizarlo para manejar hasta 64 transmisiones, ¿no? En simultáneo. La resistencia es un valor muy importante de este disco, digamos. Lo que nosotros destacamos mucho es que es un disco que realmente está preparado para trabajar mucho tiempo, ¿sí? Estar siempre conectado, estar siempre escribiéndose, ¿sí? Y siempre a disposición para poder ir transmitiendo lo que se está grabando, ¿sí? Las capacidades, las configuraciones de los discos, ¿sí? Hablamos de que hoy tenemos discos no hasta 14 terabytes, sino que hemos lanzado un disco de hasta 18 terabytes. Con lo cual, aquellos usuarios que generan gran contenido, gran cantidad, gran volumen de contenido, hoy tienen a disposición un disco que les permite dar respuesta a los grandes volúmenes que se pueden llegar a generar, ¿sí? Otro de los aspectos que es muy, muy importante es la tecnología de Heliosil. Esa tecnología lo que nos permite es, en primer lugar, que las piezas mecánicas que tiene el disco tengan menos desgaste. Que tengan menos desgaste lo que hace es que el disco sea obviamente resistente a la carga de trabajo, pero aparte hace que sea menos ruidoso, levante menos temperatura, ¿sí? Y tenga un ambiente para que pueda desempeñar toda su efectividad de la mejor manera posible, ¿sí? Y no tengamos, digamos, no reduce la posibilidad de problemas con las piezas mecánicas. Y obviamente como al ser un disco de 3,5 pulgadas, está diseñado para gabinetes, no solo que es una medida estándar, sino que está diseñado para que pueda ser usado en gabinetes con más de 8 bahías, ¿sí? Bien, les muestro la diferencia entre un disco específico de videovigilancia y un disco común.
Bien. Cada momento importa en la grabación y uno nunca sabe en qué momento va a, o sea, cuál es el lapso de tiempo que va a ser más importante para ir a buscar la información, con lo cual si empezamos a tener microcortes se nos puede escapar información muy importante de la cual confiamos que esté y de repente no está, ¿sí? Y en este caso lo que les voy a mostrar es, fíjense cómo trabaja un disco Purple y cómo está preparado un disco Blue, ¿sí? Común, digamos, en la frecuencia de trabajo de cada uno, ¿sí? Hablamos de un disco Purple está permanentemente trabajando y un disco Gareño tiene trabajos por lapsos, ¿sí? Cada uno está preparado con diferentes materiales apuntando a eso, a que uno sea de un mejor costo, ¿sí? Pero de un uso con frecuencias variables, y otro con un costo obviamente mayor, con mejor tecnología, con mejores prestaciones, preparado para trabajar con un rendimiento muy alto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito sobre las tendencias en vigilancia. Lo que hoy estamos viendo es que todo el universo de videovigilancia o de video inteligente está creciendo en función a las mejoras que empiezan a tener las cámaras. No solo hay más cámaras, sino que hay más cámaras con mejores resoluciones, ¿sí? Hoy ya estamos hablando de que empieza a haber cámaras en 8K, ¿sí? Lo cual, cada vez que aumenta la definición o el tamaño de las imágenes, lo que nos demanda es mayor capacidad en nuestros discos, pero aparte mayor velocidad para guardar esa información, ¿sí? Entonces, esto lo que nos propone es estar permanentemente pensando en cómo optimizamos los dispositivos de almacenamiento para guardar videos cada vez más grandes, ¿sí? Y cada vez lo tenemos que hacer más rápido, ¿tá? Entonces, veamos que hoy las cámaras 4K empiezan a crecer rápidamente, ¿sí? Se espera que se crezca un 28% en 2021, ¿sí? El rango dinámico requiere, obviamente, más popularidad, o sea, que haya más, que esté más, que haya más instalado, ¿sí? Para poder tener, obviamente, mejores desarrollos, ¿sí? Todo lo que es la relación, la luminosidad también nos genera archivos obviamente más pesados, por lo tanto las capacidades hoy, tanto para el control como para el análisis, empiezan a demandar cada vez más almacenamiento y calidad. Bien, lo que es la tecnología All Frame de 4K, ¿sí? Es lo que hoy está básicamente en auge, ¿sí? ¿Por qué? Porque las definiciones en 4K obviamente generan archivos más pesados, y hemos diseñado un sistema para poder mejorar la transmisión, ¿sí? Y que no se pierdan los cuadros por minutos. Eso es lo que le hablaba de microcortes en el medio de un video que nos hagan perder detalles de contenido que para nosotros es importante, ¿sí? Obviamente está comprobado, ¿sí? Y está probado para poder hacer transmisiones en video 4K, y los controladores, ¿sí? Lo hacen muy, muy versátil para cualquier DVR y para cualquier NVR. Lo que hablábamos de la tecnología de HelioSeal, ¿sí? Lo que nos permite es aumentar la capacidad de almacenamiento y reducir el consumo de energía, ¿sí? Y obviamente todos los discos Purple vienen con esta tecnología de HelioSeal, ¿sí? Veamos un poquito, ¿sí? Y solo para hacer un repaso, lo que es la otra punta de lo que es Smart Video, ¿sí? Que es los discos Gold, o que son discos para centros de datos.
Hoy el universo de videovigilancia o de video inteligente básicamente lo que nos propone es todo este universo en el cual es importante poder tomar Big Data, ¿sí? Lo que es tomar información para poder analizarla y tomar las decisiones más eficientes, ¿no? Por ejemplo, del reconocimiento facial, del conteo de personas. Hoy tendría que agregar a este cuadro la toma de la temperatura corporal, ¿sí? Que hoy es otra de las tecnologías que está muy demandada básicamente para poder, poder controlar la temperatura de los que visitan ciertos lugares, ¿sí? Y detectar si alguien está potencialmente infectado con COVID, ¿sí? Son sistemas de alarmas que nos permiten eficientemente tomar decisiones muy rápidas. Bien, un disco duro, un Gold, ¿sí? Lo que nos propone es que hoy es un disco preparado por una carga de trabajo realmente muy grande. Pensemos que son centros de datos a los cuales es información que entra, que se escribe, que sale y que es analizada simultáneamente. Entonces, hablamos de un disco que tiene mucha carga de trabajo, ¿sí? Las capacidades, obviamente, son enormes porque acá vienen, o sea, entra información no solo de un NVR o DVR, sino que de una serie de dispositivos, el cual se concentra en estas unidades mucho contenido para ser luego analizado, ¿sí? Cuentan con la tecnología de Heliosil, ¿sí? Y es un disco de 7200 revoluciones, lo que nos propone mucha velocidad de transferencia para hacer un disco mecánico, ¿sí? Ahora, también cuenta con caché, ¿no? Entre 128 y 512 megabytes. ¿Para qué es importante el caché? Porque es el espacio de la memoria en donde más se recurre en la línea de tiempo. Entonces, ese caché lo que permite es que nosotros accedamos rápidamente a información que es frecuentemente consultada. Eso lo hace todavía mejor a la hora de tener que acudir a ciertos archivos importantes. Y lo más importante es que un disco con semejante carga de trabajo y con, este, con semejantes prestaciones, ¿sí? Lo que nosotros estamos brindando son 5 años de garantía. Los 5 años de garantía no es menor porque pensemos en discos de marcas de servidores que o cuentan con menos garantía, ¿sí? O cuentan con la misma garantía, pero son realmente, el precio es exorbitante, ¿sí? Entonces, acá tenemos un producto para que nos presente una oportunidad para cuando tengamos que cambiar el disco en servidores, ¿sí? Ahí me está preguntando David si el Gold es apto para videovigilancia. Mi respuesta es sí, sí, es apto, ¿está? Pero el concepto es el siguiente. La familia Purple, ¿sí? Está específicamente diseñada para que funcione en DVRs y NVRs, ¿sí? ¿Qué es lo que nos propone? Es que el disco sea, que la relación entre precio y producto sea la adecuada. El Gold está hecho para centros de datos con una carga de trabajo muy superiores, con lo cual el precio varía. Ahora, ¿es compatible? Sí, claro que es compatible, ¿sí? Pero perfectamente te va a funcionar con un Purple, ¿sí? Sin la necesidad de gastar tanto dinero en un Gold. En el caso del NAS, ¿sí? Que es un disco que está hecho para una red hogareña o una red, una pyme, ¿sí? En donde donde usás esa red específicamente como almacenamiento, el producto que tenemos es el RED, ¿sí? Que está preparado para poder colocar en un NAS con RAID, es hot swap, o sea, vos podés sacar y poner el disco en caliente, con lo cual el disco de la familia Red está preparado
específicamente para NAS, ¿sí? Por eso identificamos a cada uno de los productos, ¿sí? de cada una de las familias de productos, con un color para que sea fácil de entender hacia qué dispositivo está orientado, ¿sí? Y podamos tener la mejor relación costo-beneficio cuando tenemos que, en el caso de ustedes, tener que hacer una integración de un circuito cerrado de televisión o de un servidor o de una NAS, ¿sí? Etcétera. Espero haber contestado a tu pregunta, David, ¿sí? Si no, me preguntas de vuelta, no hay problema. Bien. En el caso de los SSD, ¿sí? SSD, como ustedes saben, es una tecnología que, que hoy vino a revolucionar el mercado de almacenamiento. No hoy, sino que hoy el mercado creció de manera exponencial, ¿sí? Y todos básicamente sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de un SSD. En este caso, ¿sí? Hoy el disco para un servidor, que es un disco, un SSD de alto rendimiento, lo que nos propone son velocidades de transferencia de datos realmente muy elevadas, ¿sí? En el caso de los discos SSD Gold, con tecnología NVMe, hablamos de velocidades de más de 3.500 megabytes por segundo, ¿sí? Cuando en un disco SATA, con un SSD SATA común, ¿sí? Hablamos de velocidades de hasta, como mucho, exagerando, 600 megabytes por segundo, ¿sí? La tecnología NVMe lo que hoy nos está proponiendo son llevar la velocidad de transferencia de datos y el rendimiento de los procesadores de las computadoras y de los servidores a niveles realmente muy, muy elevados, ¿está? Así que esto es un desarrollo permanente. Ya tenemos discos NVMe SSD de la familia Gold, ¿sí? Con un conector U.2, ¿sí? Más lo que tenemos de NVMe destinado a la familia Blue y a la familia Black, que es el universo gamer, ¿sí? Bien, veamos un poquito los discos rígidos para sistemas de videovigilancia y los sistemas de servidores, ¿ok? A ver, los Purple, como te decía recién David, están diseñados específicamente para lo que es DVRs y NVRs. Entonces, las capacidades van de 1 tera hasta 18 teras, ¿sí? No 14, 18 teras. Y en el caso del Gold, estamos hablando de un disco que está específicamente diseñado para un servidor de datos, ¿sí? Y con capacidades que van desde 1 tera también hasta 18 teras. Las cámaras compatibles hasta 64 cámaras en HD, ¿sí? Y si no, en la página de Western Digital van a poder encontrar una calculadora que nos va a proponer colocar qué cantidad de cámaras tenemos, qué tipo de NVR o qué DVR, y nos va a hacer el cálculo de hasta cuántas cámaras podemos tener conectadas con ese disco por esa capacidad, ¿sí? Una herramienta realmente muy interesante a la hora de tener que configurar un circuito. Ahí están las garantías, ¿sí? Y bien, vamos al resumen. Micro SD, ya lo vimos, está apuntado a cámaras de vigilancia profesional. Hablamos de tarjetas muy resistentes, muy resistentes al trabajo y a las condiciones climáticas. Hablamos de los discos mecánicos Purple, en donde está apuntado a DVRs y NVRs, ¿sí? Que es donde nosotros almacenamos y le cargamos a nuestro video lo que es la metadata, ¿sí? Le dejamos guardado en ese disco todo lo que registró la cámara y le agregamos la información necesaria que nos permite registrar adecuadamente el contenido que generamos, y la familia Gold, ¿sí? Que está apuntado a servidores de análisis y almacenamiento a gran escala. ¿Ok? Bien, por último, si le quedan dudas, si por caso quisieran profundizar sus conocimientos
de cada uno de los segmentos, como recién decía Blue, Black o Red, ¿sí? Que no están en esta presentación, pueden acceder a la página university.westerndigital.com. Ahí se loguean, la verdad que es un portal súper didáctico, está muy bien explicado todo, digamos, todos los conceptos que recién mencionamos, pero aparte si quieren profundizar en algo más específico de cada uno de los segmentos de producto, lo pueden hacer sin ningún problema, y la verdad es que se los recomiendo porque tiene mucha información muy valiosa en cada uno de los cursos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nada por aquí? Pueden hacerlo vía el chat. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Algún email para preguntar? Sí, voy a colocar mi correo electrónico en el chat. Así lo tienen a mano. Cualquier duda, consulta, me preguntan, ¿sí? Y nos ponemos en contacto, ningún problema. ¿Sí? De hecho, cualquier tipo de necesidad, sea consultas respecto de qué producto iría mejor en qué dispositivo, lo pueden hacer. Yo creo que hoy la oportunidad se nos presenta no solo porque tenemos la versatilidad y ya la experiencia con lo que es Purple en la región, ¿sí? Pero hoy se nos presenta una posibilidad muy grande con las tarjetas de memoria. Creo que el nivel de cantidad de cámaras que se están instalando, ¿sí? Nos da la perspectiva de que va a ser un mercado que va a requerir mucho, mucho de este producto, y la verdad es que la experiencia del producto en sí mismo nos determina de que va a andar muy bien, ¿sí? Y hoy en día creo que ya podemos decir que tenemos un precio muy competitivo respecto de cámaras de alto rendimiento o de high endurance para lo que es videovigilancia. Así que en eso contáctense con Security One y le consultan cualquier duda que pueda llegar a surgir. Pregunta. ¿Se pueden comunicar? Bueno, bien. Dice, otra marca presenta un servicio de recuperación de datos. WD, ¿tiene algo similar? En este caso, nosotros no tenemos, a ver, a ver, mirá, yo estoy acá con Pablo Dibiase, que es mi compañero, ¿sí? Él les va a explicar bien digamos, ¿de qué se trata esto de recuperación de datos? Ok, mi nombre es Pablo Díaz, yo soy Country Manager de Western Digital. Estuve trabajando hace un tiempo en el desarrollo de un programa intentando explicar qué es el tema de la recuperación de datos. La recuperación de datos mecánicos nunca dio un scoring mayor al 15%. Lo voy a traducir esto. Lo que se puede recuperar de la información puede llegar a ser hasta un 15%. En un disco mecánico, un clúster roto ya determina prácticamente que hay información que se va a perder. Tanto en un sistema de datos como en un sistema de monitoreo, siempre lo que vamos a retomar es hasta un 15%. Por supuesto, hay registros mucho más bajos que esto. A ver, lo importante no es la tecnología que compramos, lo importante es la seguridad de los datos que necesitamos. Lo importante no es
el hardware, en este caso un disco rígido. Lo importante es la información, es nuestro valor más preciado. Entonces, digamos, si la recuperación de datos no puede ser eficaz y no es al 100%, ni siquiera si es al 50%, nadie quiere recuperar la mitad de un lead time de monitoreo. Nadie quiere recuperar la mitad de una planilla de Excel, mucho menos un 15%. A ver, todo lo que es monitoreo, todo lo que es la tecnología de servidores, todo lo que es la tecnología de data centers, de monitoreo comercial, de monitoreo de seguridad, nos está enseñando que la mejor forma de proteger la información es hacer backups, trabajar con sistemas de RAID. El tema de tratar de revivir un disco es llevarlo a terapia intensiva donde no vamos a tener la precisión de que vamos a recuperar la información. Nosotros somos una compañía de storage que habla de darle seguridad a los datos a través del hardware que vendemos. Es tener un sistema de recuperación de datos va en contra de lo que es la filosofía de la seguridad del storage. Y nosotros somos gente que trabaja en ambiente de seguridad. Nada más, resumen para terminar, es proteger los datos, es hacer backups de los datos. Y es trabajar con tecnologías de backups. El resto es tratar de revivir algo que posiblemente ya esté muerto. Muchas gracias a todos. Bueno, espero, David, haber tenido la respuesta adecuada a tu pregunta. Después me pregunta, yo lo he reempezado, las tarjetas de memoria son para poner en las cámaras y graban aparte del disco, o sea, como soporte. Sí, exactamente. ¿Sí? Y más hoy que ya el universo de cámaras IP empieza a ser cada vez más grande. O sea, hoy cualquier corte de conexión, lo que tenemos que evitar es la pérdida de datos en cuanto se corte la conexión. Entonces, una tarjeta micro SD lo que nos propone es tener ese soporte, ¿sí? Es la micro SD en la cámara más el disco que esté guardando todo lo que transmite esa cámara hacia ese centro, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Pablo, te dicen gracias por tu respuesta. Gracias a ustedes. Bien, bueno. Bueno, desde ya queda agradecerles a todos por la atención, por el tiempo. Gracias, Security One. Cualquier duda, consulta ahí, dejé mi correo. Estamos a disposición. Así que bueno, los saludo y espero que tengan un buen día, ¿sí? Hasta luego.